Listo. Un saludo a todas las personas que en este momento están empezando a llegar para acompañarnos en esta transmisión, la cual el Liceo de Síntesis de Bogotá acostumbra organizar los días domingo a esta hora, aunque muchas personas que no se les facilita el horario van a asistir durante los próximos días, ya que queda grabada y se puede repasar o se pueden invitar también otras personas si ustedes quieren contribuir a esta difusión. Hoy el Liceo de Síntesis se complace en tener dos importantes invitados. Tenemos a la bacterióloga y magíster en periodismo científico, Giselle Parada, miembro activo de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, quien nos ha venido acompañando en otras ocasiones. También estudia e investiga la obra escrita de los fundadores, el doctor Reino de la Ferrier, su discípulo, el doctor David Juan Ferriz Olivares. Hoy Giselle nos acompaña como moderadora y bueno, me gusta mucho su manera porque procura hacer la presentación y todo este conversatorio de una manera muy dinámica. Entonces, así que bienvenida, Giselle. Luego Giselle presentará a nuestro otro invitado, el economista Alberto Chamoch. Giselle, tienes la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Edwin, por la invitación a este programa. El día de hoy pues vamos a tener una dinámica. Vamos a tratar de llevar de una forma mucho más participativa de todos quienes nos están escuchando. Entonces, para hoy, para la tarde de hoy, tenemos la tercera sesión del Liceo de Síntesis de Bogotá, que es Practicando el yoguismo, aprendo a evolucionar. Esa es la temática que nos convoca el día de hoy. Y para dar inicio a esta temática, vamos a compartir un paramita, que yo creo que todos lo leyeron en la publicidad, pero está muy bonito y muy reflexivo, que dice así, dice, los seres humanos están liberándose de las creencias, están buscando la verdad en las tradiciones de sabiduría exenta de dogmas y por medio de las ciencias del significado, como lo indica el maestro doctor David Ferriz Olivares. ¿Cuál es la verdad que debemos buscar? Esa era una de los enigmas pues, que nos plantea el conversatorio del día de hoy, ¿no? Y para ello pues tenemos a dos invitados. Uno de ellos es el economista Alberto Chamoch Jalabe, que nos acompaña, bueno, es mexicano, pero vive en Chile. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola Giselle, buenas tardes. Hola Edwin, buenas tardes. Bueno, también se encuentra Edwin Rodríguez, el arquitecto Edwin Rodríguez, que nos acabó ahorita pues de dar inicio a este conversatorio. Bueno, tanto Alberto como Edwin Rodríguez son son miembros activos de la Magna Fraternitas Universalis, docentes del Liceo de Síntesis, tanto en Bogotá, en Chile, en varias partes del mundo donde hay sede de la institución. Además son investigadores de de las obras de nuestros maestros, el doctor Reino de la Ferrier y su discípulo Juan Ferriz Olivares. Entonces, ¿cómo vamos a llevar la dinámica del día de hoy? Había un enigma que acabamos ahorita de mencionar, que es cuál es la verdad y cómo la debemos buscar.
Entonces, bueno, yo misma hice la tarea de ponerme, cuando me invitaron a este conversatorio, dije, bueno, a ver, ¿qué es la verdad? Yo cómo personalmente defino la verdad para mí. La verdad es estática, la verdad se transforma con el paso del tiempo. ¿Queremos realmente buscar la verdad? Algo también que yo me preguntaba a mí misma era, bueno, cuando encontramos esa verdad, ¿estamos dispuestos a afrontar la verdad? ¿O realmente nos da miedo encontrarla, ¿no? ¿Qué métodos existen para buscarla? ¿La verdad es definitiva? ¿Cómo podemos llegar a ella? Entonces, para dar arranque a esto, que también invitamos a todos los que nos están escuchando que puedan escribir su propio concepto de verdad, cómo entienden la verdad. Entonces, quienes están en línea a través de Facebook pueden ir escribiendo, la verdad para mí es tal cosa, ¿sí? Compártanos algo de cómo ustedes ahorita entienden la verdad. Ahora vamos a pasar con nuestros dos invitados, a quienes les voy a desafiar con la pregunta de cómo cada uno de ustedes define la verdad. Y ya vamos a entrar pues en el desarrollo del tema, y al finalizar la intervención de cada uno de ellos, quienes están en línea van a volver a escribir si les transformó el concepto de verdad que tenían, o si les aportó algo al concepto de verdad, o si tienen preguntas para nuestros invitados, y de esa manera vamos a iniciar pues un conversatorio también con todas las personas que nos están escuchando. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el economista Alberto Chamoch. ¿Cómo entiendes la verdad? Bueno, de mi parte, bueno, primero muchas gracias, Giselle, por la presentación. De mi parte, pues entiendo la verdad como un proceso de investigación continua, un proceso de investigación continua que también debe ser incluyente en cuanto al abordaje de temáticas. Em, la disposición que tengamos es muy importante para acceder al concepto o a un concepto verdadero, la disposición. Es decir, en este caso, quería referirme específicamente a la receptividad. La receptividad, la modestia. Quien siente o quien piensa que ya tiene la verdad, a lo mejor va a encontrarse con otras cosas y no las va a poder recibir, no las va a poder captar, se limita. Quien piense que ya la tiene, está limitado inmediatamente, ¿no? Me parece que por eso es un proceso de investigación continua en que todo se puede incluir y todo se puede asimilar. Decir todo, pues es bastante amplio, ¿no? Y vamos a verlo más adelante, pero sí me atrevería a decir que es una investigación continua, incluyente, y que hay que tener una actitud frente a este tema, y la actitud sería la receptividad. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Ahora vamos con el arquitecto Edwin. Muchas gracias, Giselle, y muchas gracias también a Alberto. Bueno, básicamente lo que ha planteado Alberto es una excelente base fundamental. Podría también hacer referencia a que los seres humanos empezamos con la creencia. Creemos algo sobre las cosas, sobre las relaciones humanas, nuestras relaciones con el mundo. Sin embargo, debemos tratar en lo posible de superar esa creencia, porque la creencia básicamente no deja de ser una duda, no tenemos la certeza suficiente de si es así o no es así las cosas. Entonces, es cuando comienza esa búsqueda de la verdad que va desenvolviéndose por etapas en la medida en que el ser humano ve la necesidad, siente la necesidad de abordar ciertos temas en su vida que indudablemente le van a resolver su camino, porque desafortunadamente, y eso lo vemos a diario, muchísimas personas ante una confrontación
en cualquier campo de la vida, en la relación de pareja, con los hijos, con los compañeros de trabajo, de estudio, pues observan que está sucediendo algo en cierto sentido contradictorio, difícil, y en cambio de abordar como búsqueda de la verdad ese tema, ese aspecto, más bien hay la tendencia a retraernos, a como volvernos a encapsular, como cierta pereza a no asumir el reto que esa, digamos, la confrontación o enigma o situación que no alcanzamos a entender, pues nos genera. Entonces, me parece que ese es un punto clave, que Alberto también se refería a que comience entonces ahí esa búsqueda, ese estudio, perdón, esa investigación eh, de ir poco a poco como adentrándonos hacia el núcleo de lo que eso representa. Eso podría aportar inicialmente y claro, se necesita también de conocer, si no uno, por lo menos algunos métodos que nos ayuden en ese proceso. Es como un buzo que quiera adentrarse en lo profundo del océano, pero no utiliza el vestuario o los tanques de oxígeno apropiados y entonces hay facilidad de perderlos. Eh, gracias, Giselle. Ya, bueno, muchísimas gracias por las dos intervenciones que yo creo que nos dan pie pues para todo esto que se va a desarrollar en este conversatorio, que como, bueno, cuando estábamos haciendo la preparación un poco de este conversatorio, decíamos, da para escribir completamente un libro, ¿no? Sobre el tema de la verdad. Y también lo veíamos como un tema bastante actual, es un tema bastante actual que hasta el día de hoy, o sea, se sigue buscando la verdad desde la antigüedad, en nombre de la verdad, se han erigido iglesias, se han creado movimientos espirituales. De hecho, los científicos buscamos la verdad. Eh, en nombre de la verdad se hacen muchas cosas. Bueno, hoy que estamos en elecciones en Colombia y que hablamos, nos metemos un poco en la política, también los políticos dicen tener la verdad. Entonces, la verdad es algo que el ser humano, a la cual el ser humano siempre ha aspirado, ¿no? Siempre ha estado sí, con esa búsqueda interna y esa necesidad de ir hacia ella, ¿no? Y a través de los siglos, o sea, desde todos los siglos, pues se ha empezado a buscar, se ha estado buscando la verdad. Entonces, por ello es importante investigarla, estudiarla y conocer los métodos que el doctor de la Ferrier y nuestro maestro David Ferrijo Olivares nos dejan y que nos van a permitir, pues, investigarla, estudiarla y poder adentrarnos un poco más profundamente a la verdad. Así que bueno, con esto damos inicio. Vamos a ver si alguien nos escribió, bueno, a través de las redes. Todavía no, por favor, no sean tímidos. Pueden irnos escribiendo ahí cómo ustedes entienden la verdad o una palabra, cuando ustedes piensan en verdad, una palabra que les venga a la mente cuando dicen qué es la verdad o cómo la puedo encontrar o buscar. Bueno, damos paso ahora sí, vamos a dar inicio con Alberto, quien tiene pues una parte explicativa para dar arranque a este conversatorio. Muchas gracias Giselle por esta introducción al tema que es fundamental. Ha sido fundamental que todos tengamos pues inicio de visión hacia este gran tema, que es el tema de un acercamiento, porque el yoguismo, lo que el yoguismo busca es por diferentes vías, busca esa reidentificación. Realmente
vamos a definir algunas líneas que marca el doctor Serge Renaud de la Ferrier, que nos dice primero que, bueno, hay muchísimos tipos de investigadores. Todos los seres humanos estamos constantemente investigando, incluso desde nuestro nacimiento. Desde nacimiento empezamos ya a investigar, empezamos a indagar, empezamos a pasar las cosas por nuestra boca. Nuestros sentidos empiezan a observar y empezamos a registrar información, a registrar datos prácticamente desde el nacimiento. Bueno, pero ya el doctor Serge Renaud de la Ferrier nos dice que hay ya posteriormente 3 grandes clasificaciones de investigadores. Los investigadores más relacionados hacia la materia, que es realmente está relacionada con los fenómenos que ocurren, fenómenos de todo tipo. Y bueno, estos son realmente, generalmente, los científicos que estamos acostumbrados a ver que se acercan a verdades, verifican y bueno, se mueven principalmente por la razón. Pero hay que considerar que no solamente lo relacionado con la materia está acercado o cerca del término verdad, sino también están por otra parte los idealistas que no solamente se guían por la razón, sino también por la imaginación. Y en este rubro también están los artistas, que los artistas tienen otra vía con la que también investigan, y es el arte. Por eso es tan importante unir en principio ciencia y arte, ¿no? Unir en principio estas dos grandes áreas, estas dos grandes ramas, que además están muy relacionadas con nuestro cerebro, que también tiene los dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que ya está por demás demostrado que una de las áreas de nuestro cerebro, uno de los hemisferios, está más relacionado con la razón y la ciencia, y la otra con la imaginación y el arte, ¿no? Pero bueno, viene posteriormente, además de esta polaridad interesante entre ciencia y arte, un nivel más de investigadores, que son investigadores que el doctor Serge Renaud de la Ferrier les llama espiritualistas, que bueno, que consideran que hay algo más, que puede estar por encima de la materia, que hay algo más que rige y que hay algo más que merece ser investigado. Entonces, serían estos 3 principales tipos de investigadores, los que, por supuesto, hay muchos más, y el mismo doctor Serge Renaud de la Ferrier dice, no es una inclusión de todos, pero es para partir de una base, y todos, por supuesto, bueno, no sé si todos especialmente en toda ocasión, pero muchos de nosotros en diferentes etapas de nuestra vida somos investigadores de materia, o investigadores también imaginativos o idealistas, y también en etapas también somos investigadores espiritualistas, ¿no? Hay 3 palabras, 3 términos que es importante que tengamos en cuenta en este conversatorio, que son 3 principios que también nos propone el doctor Serge Renaud de la Ferrier, muy interesantes: tolerancia, verdad y paz. Tenerlos en cuenta porque muy rápidamente los vamos a mencionar. La tolerancia, pues es bien interesante porque es comenzar con una apertura, abrirnos a los demás, respetar, permitir, tener buena voluntad, tener disposición, tener una mente abierta, digamos. Esto es lo que entendemos generalmente por tolerancia, pero por supuesto, la que regula la tolerancia es la verdad, porque nosotros podemos tener una mente abierta, pero difícilmente vamos a permitir, por ejemplo, que a nuestros hijos, niños, les estén fumando en su cara o les estén dando alcohol, porque les hace daño. O sea, cuando nosotros sabemos que el alcohol o el tabaco hacen daño, bueno, por lo menos vamos a cuidar a nuestros niños del alcohol o del tabaco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo en que la verdad va a regular a la tolerancia. Nosotros no podemos tolerar que sucedan cosas o que nos hagan algo que va en contra o va a distanciarse de aquello que consideramos verdadero. Entonces, la verdad viene a regular la tolerancia. De la misma forma, la paz debe regular a la verdad.
O sea, cuando nosotros investigamos, el ser humano puede investigar muchísimas cosas, muchísimos temas, pero siempre es importante que los enfoquemos, que nuestro gran enfoque sea la paz. La paz como cumplimiento de algo, la paz como coronación de algo, la paz como, cuando hablamos de cumplimiento, como cumplir con una misión sobre la tierra, cumplir con algo que queremos lograr. Entonces, hacia eso podemos orientar nuestras investigaciones, hacia lo que queremos cumplir con la sociedad, cumplir, servir. Todo ello está relacionado con la paz. Cumplir, completar, servir, y hacia ello podemos orientar nuestras propias investigaciones y nuestras propias identificaciones e identidad. Nos podemos identificar con las investigaciones que van a conducir hacia el encuentro con nuestro potencial, nuestra verdad, nuestro talento, nuestra misión a cumplir en la tierra, ¿no? Entonces, esos tres conceptos es interesante considerarlos. El que más, digamos, el que más dificultad tiene a veces es el concepto de verdad, porque en muchas ocasiones este concepto, pues cada ser humano tiende a pensar que ya tiene su verdad y que ya no necesita enriquecer esa verdad. Pero hay que considerar que la verdad, como decíamos, es una elaboración, una investigación continua. Aquí tenemos una definición del doctor César Navara Ferrer que le hemos visto en varias ocasiones, solamente la vamos a recordar brevemente. Él mismo en uno de sus textos pregunta, en el texto Principios sobre la verdad y el misterio de los números, uno de sus propósitos psicológicos, él pregunta, ¿qué es la verdad? Y luego él responde que una de las respuestas era Yod Hei Vav Hei, que es necesario comentar geométricamente, y lo comenta geométricamente. Y fíjense que en este comentario geométrico vemos que la verdad incluye a Dios o a las ciencias teogónicas, al universo, digamos el cosmos, las ciencias cosmogónicas, al ser humano, las ciencias androgónicas, y a la tierra, las ciencias fisiogónicas, o sea, la naturaleza, el cosmos, el ser humano y Dios. Y bueno, esto es también interesante porque es aquello en donde encontramos nuestra identificación, nuestra identidad. Muchas grandes religiones se identifican solamente con Dios. Otras religiones identifican también al universo y al cosmos y se identifican con el universo y el cosmos. Otras más también identifican a seres humanos que han tenido trayectorias especiales, que podemos llamar avatares, Cristos, Mesías, Budas, bueno, que tienen una identificación con grandes instructores que vienen de tiempo en tiempo a la humanidad, y entonces también se pueden identificar con seres humanos que han sido símbolos vivientes, ¿no? Y también, por supuesto, muchas religiones identifican la naturaleza. La naturaleza es una vía también que tenemos para identificar quiénes somos, para identificar una serie y un cúmulo de verdades que tenemos y de las que estamos hechos. Entonces, la verdad definida después por el discípulo del doctor Serrano de la Ferrier, por el doctor David Juan Ferriz Olivares, en una de sus conferencias, él decía, la verdad, y la ponemos con mayúsculas por ello, decía, es el conjunto de todas las verdades y de las no verdades, incluidas las no verdades entre comillas, ¿no? Es decir, la verdad es un conjunto, como decíamos, tiene que ser incluyente. No podemos excluir algo del concepto de verdad, porque si existe, es porque es parte de la verdad. Entonces, eso es fundamental en la consideración en todo momento, ¿no? En un aula de clases, en un país en el que se respetan, por ejemplo, las diferentes religiones, las diferentes creencias, los diferentes métodos. También una universidad que respete los diferentes métodos. Una persona puede hacer una tesis basada en un método, mientras otra lo hace basada en otro método, y es respetable, ¿no? Ya hoy en día se reconocen métodos para las ciencias naturales que son distintos a los métodos que utilizan las ciencias sociales, y ambos tienen un reconocimiento, por supuesto un reconocimiento distinto, pero ambos son reconocidos, ¿no? Ampliando un poco más, el doctor David Juan Ferriz Olivares también nos da otro término que nos habla de la epistemología,
Bueno, la epistemología es una referencia a la que hace el doctor Serge Ferrier cuando habla de la forma que tendríamos que abordar el conocimiento para llegar a lo más elevado, o el conocimiento para investigar inclusive lo más elevado que está relacionado con lo divino. Y nos dice entonces el doctor David Juan Ferriz Olivares que la epistemología es también atender todos los factores en el devenir del tiempo. Entonces, fíjense, aquí está también de nuevo la palabra todos, atender todos los factores en el devenir del tiempo, que la vimos también arriba en cuanto a que atiende todos los planos, el plano teogónico, el plano cosmogónico, el plano androgónico y el plano fisiogónico, es decir, atiende todos los planos, atiende todos los factores, como decíamos, es incluyente. Y luego nos da una frase bien interesante el doctor David Juan Ferriz Olivares en el libro Yo realicé a Dios a través de las matemáticas. Dice, tener visión epistemológica, o sea, atender todos los factores en el devenir del tiempo, equivaldría a subirnos a la montaña más elevada de los Himalaya y desde allí contemplar justamente el Valle de la Verdad. O sea, la visión epistemológica, la epistemología, es uno de los métodos que nos va a conducir a esta amplitud, a esta veracidad, a esta verdad. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a conducir? Porque atiende todos los factores. Podemos partir de 2 factores, de 3 factores, pero en un momento determinado, nosotros como seres humanos tenemos que llegar a todos los factores posibles. O sea que tenemos que seguir investigando. Es un método que nos lleva a la investigación y la construcción de conceptos constante, una constante construcción de conceptos. De acuerdo con el doctor también Serge Renouvier Ferrier, él nos dice, ya hablando un poco más de los materialistas, los idealistas que referíamos, ¿sí? Dice, el hombre será materialista o idealista, como ya habíamos dicho, ¿no? Científico, artista. Dice, pero de todos modos con una finalidad muy relativa, ya que de una manera u otra llega un momento, fíjense esto, llega un momento en la búsqueda en la que el objeto mismo escapa a las posibilidades del análisis. O sea, ya el objeto se escapó de las posibilidades de análisis. Y entonces el filósofo se ve ya privado del mundo divino en su estudio general de los seres, y entonces ahí acude a un principio superior. Cuando el materialista, el filósofo materialista o el idealista, filósofo nos referimos porque es el principio de toda ciencia, ¿no? Toda ciencia parte del cuestionamiento, de las preguntas, de las hipótesis, que son principalmente filosóficas. Entonces, partimos de la filosofía. Pasamos también por la filosofía-ciencia y, por supuesto, considerando el arte también, pero llega un momento en que es fundamental darnos cuenta que no todo lo podemos explicar, que hay objetos que se nos escapan, no todo lo podemos explicar, no todo lo podemos comprender. En ese momento acudimos a un principio superior, ya denominarlo aquí principios superiores, ¿no? Y la situación que hay es que ahí entra una antítesis de esta búsqueda que podríamos denominar, o denomina el doctor Serge Renouvier Ferrier, como teología. Cuando ya se encuentra uno con un principio divino, a lo mejor no tan fácil de explicar por nuestros sentidos limitados, ¿no? Por nuestra observación limitada. Sin embargo, este principio teológico, esta antítesis, también nos dice el doctor Laferrier, fíjense, está como resignada a ser acantonada por aspectos doctrinales. Aquí mantengamos un punto un momento de reflexión en que, en cuanto a que la teología también tiene concepciones que están metidas en doctrinas y en dogmas religiosos. Cuando hablamos de teología, ya la gente tiene que entrar en un campo aparentemente, digo, tiene que entrar entre comillas, en un campo aparentemente religioso, ¿no? En principio. Entonces, se puede evolucionar hacia la verdad y la búsqueda de la verdad, porque nosotros al buscar una verdad mayor, nos vamos adentrando en una investigación con la que nos vamos identificando y empezamos a evolucionar también con ella.
¿Por qué decimos que evolucionamos? Porque cambiamos. El cambio es evolución. Y cuando cambiamos para mejor, es decir, vamos cambiando nuestras formas de hablar, nuestras formas de actuar, nuestras formas de pensar, nuestras formas de percibir. Entonces, hay 3 planos que pueden colocarse bajo los términos genéricos de filosófico. El plano filosófico que ya vimos, que el filosófico tiene que ver con la investigación científica y artística. Después viene el plano teológico, que es como una antítesis, que explica otras cosas. Y finalmente viene el plano iniciático. ¿Qué es el plano iniciático? Cuando nuestras expectativas, cuando nuestro estado de conciencia va a superar, va a estar por encima, no satisface a nuestro estado de conciencia la respuesta de las religiones, la respuesta con sus dogmas y sus doctrinas, porque hay que recordar que muchas de las religiones fueron fundadas con una base iniciática, pero después del tiempo se fueron olvidando de la base iniciática y se fueron dogmatizando, fueron adquiriendo rituales que en ocasiones no conservan incluso la explicación y el entendimiento simbólico de los mismos, es decir, se perdió el sentido esotérico, el sentido simbólico, que sí está conservado en los iniciados, está preservado en la tradición iniciática, es una tradición oral, es una tradición de todos los tiempos, en que, por supuesto, los grandes investigadores que van más allá de sus conceptos religiosos y se dan cuenta que la religión, como dice el doctor Serrano Ferrer, la religión al final es una sola. Y bueno, esta comprensión la tienen ya los iniciados, que son quienes se atreven a hacer grandes investigaciones, ya considerando otras temáticas, como es el esoterismo, la precesión equinoccial, la cosmobiología, la yoga, la cabalá. Es bien interesante ya investigar con todos estos elementos, ¿no? Entonces, nos dice el doctor de la Ferrer que el filósofo, bueno, por su sentido también de la raíz griega, filos, el filósofo es el amigo de la sabiduría y el iniciado es el sabio. Así lo dice el doctor Laferrier. El iniciado es el sabio, simplemente. Entre la filosofía y la iniciación se ofrece la teología a los profanos que salen del plano vulgar, pero todavía no están listos a la comprensión esotérica. Y hay mucha gente que se queda de la filosofía, va a la teología, se quedan allí sin salir después hacia la verdadera comprensión de los principios esotéricos que generaron todas y cada una de las concepciones religiosas que hoy existen. Entonces, otro de los métodos interesantes es el método dialéctico, que por supuesto es evolutivo. Como decíamos, volvemos a la misma tesis que es la filosofía, que de ella surge la ciencia. Después, la antítesis, que es la teología. Francis Bacon nos dice, un poco de filosofía nos aleja de Dios, pero un poco más nos acerca a Él. O sea, cuando nosotros sí investigamos con sinceridad, con ganas de encontrar una verdad, nos vamos a acercar a Dios, más que alejarnos. Pero si lo hacemos solamente dando un pequeño toque tangencial, a lo mejor nos alejemos de Dios al principio, ¿no? Eso es lo que nos dice Francis Bacon. Bueno, la teología nos sumerge, porque ya hay muchas religiones formadas en las que se estudia teología, nos puede sumergir en dogmas, a menos que entonces nosotros vayamos hacia la síntesis, que ya es la inclusión del esoterismo, del simbolismo, de la yoga, de la cabalá, para entonces poder llegar a la matesis, que es la maestría, verdaderamente tener un dominio de la investigación. Un dominio de la investigación, no decimos un dominio de la verdad, pero sí por lo menos un dominio de la investigación, un dominio metódico para que aquello que se nos dice lo consideremos una tesis. Estemos dispuestos a buscar la antítesis y después la síntesis, que esta síntesis, por supuesto, una los conceptos de la tesis con los de la antítesis. Entonces, bueno, a muchos de nosotros nos ha sucedido que dentro de las religiones en que hemos nacido, nos damos cuenta que
El problema no está, como dice el doctor Serrano de la Ferrer, no está en las religiones, sino en algunos religiosos. El problema no está en las religiones. Hay algunos religiosos dentro de todas las religiones que no tienen respuesta, o no quieren tener respuesta, o no saben dónde encontrar esa respuesta, porque la misma religión les pone limitaciones a su investigación. Limitaciones textuales, o sea, textos que no se deben revisar por ciertos religiosos, textos que están prohibidos. Entonces eso hace que la investigación pues sea parcial. Entonces nos dice el doctor de la Ferrier que nuestro objetivo ya en el tema evolutivo debería ser espiritualizar la materia, espiritualizar las cosas, darle sentido a las cosas, darle sentido. Decía destilar, extraer la quinta esencia, depurar, extraer lo mejor de la substancia, arrancar al dominio de la psicología la capa supersticiosa y despejar los sentimientos, interpretar con espíritu auténtico. Entonces dice, lo que debe reinar, esto es lo que debe reinar en la búsqueda de lo verdadero, interpretar con un espíritu auténtico. Entonces todo esto, este párrafo nos habla, y bueno, podemos después, en otro momento, pues hacer un análisis con las características más importantes que tiene este párrafo de lo que sería el amor a la verdad, ¿no? El amor a la verdad, que es depurar, extraer la quinta esencia, extraer lo mejor, ¿sí? De cualquier texto, de cualquier dato, de lo que vamos obteniendo de nuestra experiencia también, ¿sí? Porque también aprendemos por experiencia. Entonces, interpretar con un espíritu auténtico. Y bueno, para ello, en muchas ocasiones, en el campo del amor a la verdad, y si es importante mencionarlo, se necesita de maestros, se necesita de un maestro, porque tendemos a adecuar las cosas, a convenir, tendemos a la conveniencia, a buscar esa conveniencia, porque nuestros espíritus, el espíritu en general, tiende a la estabilidad, tiende a la estabilidad. Entonces, por eso es que es importante tener un maestro que nos ayude a salir de esa estabilidad y buscar esa verdad mayor. Bueno, tenemos aquí una raíz del lenguaje que brevemente vamos a mencionar, nada más para que la tomemos en cuenta, que esta raíz del lenguaje dice, bueno, es esta CR, ¿no? La CR que también está en la palabra cruz, cuando se nos cruza, cuando encontramos nuestro camino, ¿no? Entonces, esta raíz de las palabras creer, crear y crecer. Y nos dice el doctor de la Ferrier, nuevamente nos dice, creer es, pues, aceptar de un golpe una cosa antes de haberla analizado o estudiado, ¿sí? Una hipótesis que podamos tener, una pregunta, ¿sí? Y dice, nótese por otra parte, que para hablar de progresar o ya de elevarse en cualquier cosa, ya no se usa el verbo creer, sino el verbo crecer. Entonces, cuando nosotros queremos progresar, queremos que haya una evolución espiritual, tenemos que crecer. Y para ese crecimiento, el doctor Ferris Olivares nos dice, nos da una pauta que nos dice, la verdadera cultura es hacer productivo aquello que hemos asimilado. Nosotros podemos partir de una creencia, con esa creencia investigamos, llegamos a una tesis, de la tesis buscamos la antítesis, la síntesis, y finalmente vamos a tratar de hacer productivo eso que hemos asimilado, eso que hemos encontrado. Hay que hacerlo productivo. Entonces, la búsqueda de la verdad puede empezar de una manera abstracta, ¿sí? Después se eleva el principio hacia el origen, y en caso de que la investigación tenga éxito, aquí hablamos del yoguismo, se va a producir el yug. El yug, ¿qué es? Es la identificación. Lo que decíamos también al inicio, nosotros nos identificamos, nos podemos identificar con el cosmos, nos podemos identificar con la naturaleza, nos podemos identificar entre nosotros como seres humanos, nos podemos identificar con un ser superior o con una inteligencia superior. La identificación se va a producir
cuando el investigador alcanza este potencial que tiene la búsqueda. La búsqueda es fundamental. Y bueno, solamente mencionar que para ello es importante los dos senderos, las dos bases de la iniciación, que son yoga y Kabbalah, muy brevemente mencionarlo, y los métodos y sistemas que las instituciones y el movimiento que ha emanado de varias instituciones del pensamiento del doctor Serge Renaud de la Ferrière en el pensamiento y obra del doctor David Juan Ferriz Olivares, quien establece múltiples casas de la cultura con liceos de síntesis, que es justamente gracias a este liceo de síntesis que estamos con ustedes, que nos da esta pauta, ¿no? Para acercarnos a estos temas. Así que bueno, pues bueno, con esto quisiera ir concluyendo mi participación y volver a dar la palabra a Giselle para que pueda continuar ilustrándonos sobre este gran tema, el arquitecto Edwin Rodríguez. Adelante, Giselle. Bueno, pues muchas gracias, Alberto. Yo creo que nos dejas varios elementos para iniciar conversatorio en un ratito más. Em, nos hablaste pues de los tipos de investigadores, ¿no? De los materialistas, idealistas, espiritualistas, también el principio de tolerancia, verdad y paz, los métodos, el método epistemológico y el método dialéctico. Así que bueno, son herramientas que nos permiten entrar e investigar mucho más en esta verdad, ¿no? Recordamos pues a todos que esto forma parte de una invitación que estamos haciendo dentro del Liceo de Síntesis de Bogotá para la inscripción pues del curso de mayor profundización. O sea, realmente hablar solamente de un método nos podríamos pues quedar solamente en uno de los fragmentos del método en donde se puede abarcar muchísimo, ¿no? Antes de darle paso a Edwin Rodríguez, quiero comentarles pues que nos están acompañando varias personas a través que están en línea desde el Facebook y también nos han empezado a compartir sus conceptos de verdad. Entonces acá, bueno, nos manda saludos Ángela Álvarez, también Elena Radín nos dice, la verdad es el resultado de una investigación. Ya nos comparte esa reflexión. Nos manda también Yoconda Solera, saludos desde Costa Rica. Pablo Rueda nos comenta, dice, para mí la verdad es asertiva, palpable, verificable. Cuando se está con ella nos genera armonía, halagos y paz. Así que bueno, muchas gracias a quienes nos dieron sus conceptos de paz. Los otros están muy tímidos todavía en la red. Así que ya que nos han dado los conceptos, los invitamos a que nos generen preguntas dentro de este conversatorio, si quieren que se profundice un poco más sobre los temas que Alberto nos comentó y ahora pues los que nos va a comentar también igualmente Edwin. Tenemos saludos desde Trujillo, Perú, de Carlos Sánchez, también saludos de Fania Rosemena, Sergio Diógenes desde Chiclayo, Perú, también Germán Cabrera desde Bogotá, Ángelo también nos saluda desde Australia. Bueno, pues muchas gracias a todos por sus saludos y como les dije, esperamos sus preguntas. Nos interesan mucho sus preguntas, sus aportes para poder ampliar un poco más este tema. Muchas gracias, Alberto, por su intervención y damos paso a Edwin Rodríguez. Así que bueno, queda con ustedes. Muchísimas gracias, Giselle. También un agradecimiento a Alberto por esta introducción, aproximación, esta incursión tan importante hacia la búsqueda de la verdad, en que indudablemente pues no estamos agotando el tema, al contrario, estamos apenas en los inicios, dando apenas unos bosquejos, unos esbozos, porque el tema es exigente, sin duda. Se necesitan pues práctica, años de práctica, aprender a utilizar y aplicar los métodos que son fundamentales.
para ello también la disciplina, la voluntad. Es decir, hay un cúmulo de elementos que terminan considerándose como un estado de conciencia. La verdad va en función del nivel de conciencia que vamos alcanzando, que vamos despertando, en la cual están reunidos todos estos elementos, el método, la disciplina, la voluntad, en fin, otras facultades que el ser humano va despertando, va desarrollando. Vamos a compartir unas diapositivas que nos van a ayudar a ilustrar un poco más esta oportunidad de acercarnos a tema tan interesante y tan significativo. Aquí tenemos un grupo de jóvenes que están presentando los resultados de su investigación. Han colocado sus paneles en la exposición para dar a conocer los resultados de su investigación. Eso es lo que está buscando justamente el yojismo, que podamos pasar de la simple creencia hacia una búsqueda, hacia una indagación, hacia un resolver situaciones que nos acompañan como dudas, suposiciones y que hacen parte definitivamente de nuestra evolución. Entonces vamos a iniciar, como dice aquí, a irnos ubicando en el proceso evolutivo, al cual ya hacía especial referencia Alberto, lo que es un sentido superior para la búsqueda de la verdad, y un ejemplo que vamos a trabajar mediante una propuesta muy interesante del doctor de la Ferrier, que es la cosmosofía. Entonces, en el aspecto metodológico, podemos Disculpa, partir, ¿sí, Giselle? no sé si está explicando alguna imagen porque no está compartida. Ah, perdón. Entonces Sí, seguimos los tres. vamos nuevamente a, ya, ahora sí, ¿cierto? Gracias por el aviso. Perfecto. Muy bien. Entonces tenemos aquí una primera propuesta de método que nos sirve la gráfica geométrica, que nos va a ayudar en lo que podemos armar como un método dialéctico. Entonces, el doctor Reino de la Ferrier presenta en el propósito psicológico número 11, iniciación crística, en el cual nos estamos basando para abordar la búsqueda de la verdad, cómo el hombre inicialmente desarrolla o contiene un instinto a la salida del reino animal. Es inconsciente. Su desenvolvimiento es a través de un mecanismo prácticamente automático. Es como si fuera una maquinita. Por eso se habla de que es un mecanismo automático. En su estado inferior corresponde a la materia, a los instintos físicos. Ahí encontramos muchos ejemplos, muchos seres humanos en las grandes ciudades, personas en la calle que, por ejemplo, grandes banqueros que no les interesa para nada afectar a mucha gente con tal de mantener el capital del banco. Conocemos casos
permanentemente de estas situaciones, personas que desafortunadamente están vendiendo armas y propician la guerra para cubrir sus intereses puramente personales o de grupos muy fuertes que se van constituyendo. Lo mismo que todas aquellas personas que de una u otra manera agreden o se agreden inconscientemente. Están agrediendo a la pareja, al hijo, de muchas maneras, o agreden incluso su piel, el desenvolvimiento de su vida con una alimentación inapropiada, lo que llamamos los malos hábitos, la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y así sucesivamente. Entonces, cuando hay agresión, estamos justamente, bueno, agresión de todo tipo, estamos justamente en ese plano inconsciente completamente instintivo. Sin embargo, podemos superarlo. Hay formas de superar ese nivel, no tenemos necesariamente que quedarnos en él. Ya Alberto hacía referencia a otros niveles y tenemos entonces otro nivel que es cuando el ser humano ya despierta su razonamiento como dominio de la conciencia, va tomando ya ciertas luces, va entendiendo, va abriéndose al mundo, deja de estar recluido en sí mismo de manera completamente egocéntrica, ya tiene actos de voluntad fundamentales, analiza las cosas. Es lo que el doctor de la Ferrier llama el estado humano medio y corresponde a la construcción, a la génesis de un alma, del astral, con esos actos responsables. Ahí podemos nombrar a los Mahatmas como Mahatma Gandhi, podemos nombrar a los Nelson Mandela, a los Víctor Frank, a los cuales hacíamos alusión hace 8 días en la segunda parte de esta presentación, y también casos como los de Michael Moss, un periodista norteamericano que se ha puesto a investigar el tema de los efectos tan nocivos de la alimentación industrial basada en el azúcar, en la sal y en la grasa. Y ha escrito libros y tiene varios videos porque se ha convertido en un importante referente que está contribuyendo a que el ser humano tome conciencia precisamente de su alimentación para evitar tanta dolencia, tanta enfermedad, tanta degradación. Finalmente, dice el doctor de la Ferrier, en la cúspide está el surgimiento de ese yo superior, al cual hacía referencia también Alberto, con la intuición, pero tenemos aquí algo supremamente interesante, de lo cual la psicología generalmente todavía no alcanza a intuir, a suponer esa supraconsciencia más allá del mismo estado de conciencia en que se está más allá de la relación causa-efecto, está más allá de las causas, por supuesto ya no es efecto, como el caso del dicho popular que dice, ¿para dónde va Vicente? Pues para dónde va la gente. Es decir, es preso de
causas superiores, ya sea de los vaivenes de la política, de los vaivenes de la economía, de los vaivenes de una sociedad que no encuentra todavía un cauce apropiado para ubicarse. Es definitivamente cuando vamos despertando ese sentido de lo espiritual. Y todo ello requiere definitivamente cultura y educación. Sin cultura y sin educación no avanzamos, ni del primer hombre, ni del hombre medio, ni en el yo superior, ese hombre universal, sigue requiriendo de cultivarse a sí mismo y de educarse. Bien, tenemos también aquí otra gráfica basada en un triángulo que nos permite ilustrar el método dialéctico. Ese método dialéctico que siempre está haciendo referencia básicamente a tres grandes componentes. El primero, el individuo, cada uno de nosotros, por ejemplo. El otro, que viene entonces a ser el interlocutor, porque dialéctica significa diálogo, dialogar con alguien, con algo. Entonces, ese sujeto, esa individualidad empieza a encontrarse con el otro, que puede ser mi propio cuerpo, mi ambiente interno, si dialogo con mis células hepáticas, con las células del riñón, con las mismas neuronas, y empiezo a preguntarles, bueno, ¿y ustedes qué necesitan? ¿Cómo les puedo ayudar? ¿Cómo puedo alimentarme de la mejor manera para que ustedes cumplan su función vital para conservar la vida y que pueda desenvolverme de la mejor manera para ayudar a los demás? Lo mismo cuando me relaciono con la pareja, cómo empiezo a entenderla, si realmente me intereso por sus sentimientos, por sus necesidades, cuáles son sus planes de vida, y en cambio de obstaculizárselos, como sería en el primer plano, en el nivel inferior del ser humano, al contrario, empiezo a apoyarla, trabajamos en equipo, colaboro, seguramente mi pareja o mi hijo me puede también empezar a colaborar. Y algo que es fundamental es ese tercer aspecto como un ideal, pero es un ideal objetivo. No es un ideal idealista por allá en lo abstracto, sino que es un ideal objetivo que puede ser la vida como verdad. ¿Cómo reconozco la vida en mi cuerpo, en mi ambiente interno? ¿Cómo reconozco la vida en mi pareja, en mis hijos, en mis alumnos, en mis compañeros de trabajo? ¿Cómo contribuyo a que la vida en ellos prospere, en que la vida se mejore, no se enfermen ni físicamente ni moralmente? Es decir, que voy a contribuir con mi estado también de atención en mí mismo a realizar concretamente ese ideal. Entonces, eso es fundamental, también con los animalitos, con las mascotas, cómo cuido el ambiente a mi alrededor, con el cual ya se está trabajando bastante. Entonces, esa búsqueda de la verdad es importante que nos enaltezca como seres humanos. Es decir, que permita un avance, permita una elevación en el sentido
de dejar atrás, de controlar nuestro estado puramente inferior, animal, instintivo, agresivo muchas veces. Está muy asociada la agresión con esa parte puramente instintiva. De ahí que el yojismo hace el aporte de los sanghas de la yoga, que son disciplinas libremente consentidas, en donde se comienza por la atención del cuerpo, atención del organismo, poderlo, digamos, purificar de toda sustancia que lo afecte, incluso también evitar la mentira, evitar el exceso de egoísmo, o incluso controlarlo completamente, superarlo, y así sucesivamente. Entonces es importante también, y eso es fundamental en la propuesta que traen los maestres, y es que no se trata de una verdad única para todos, sino que más bien cada individualidad debe trabajar en descubrir su propia verdad paso a paso. Lo que plantea el Liceo de Síntesis, lo que plantea la Fundación Magna Fraternitas Universalis, lo que plantea el mensaje de los maestres es despertar en cada ser humano esa búsqueda, ese anhelo de indagación, de investigación, de estudio. De ahí que esa búsqueda debe estar guiada fundamentalmente como métodos, con métodos que se puedan ir aplicando aspectos de la vida práctica. El maestre de la Ferrier, en este propósito psicológico, trae este aporte metodológico con la cosmosofía, algo que es muy interesante, muy significativo. No nos lo esperábamos muchos de nosotros. Es algo un poco novedoso, aunque la cosmosofía se conoce de tiempos inmemoriales. En las tradiciones de sabiduría se ha venido practicando y que constituye el estudio de las leyes que gobiernan el universo de una manera completamente imparcial, sin dogmas, sin condicionamientos. Y él presenta un ejemplo, y es el ejemplo de el nombre de Moshe, con el cual conocemos a Moisés. Este nombre él lo refiere al nombre original en hebreo, en que dice que es un arquetipo. Lo que significa el arquetipo, ya en otro momento hemos hablado al respecto, y sobre todo señala que la aplicación de esta filosofía de las leyes que gobiernan el universo, entendamos por universo el universo de nuestras células, el universo de nuestro ambiente en el cual nos desenvolvemos en familia, en grupo, laboral o de estudios. Esas leyes que están gobernando ahí son susceptibles de estudiarse para poder digamos, descubrir y aclarar grandes problemáticas. Este nombre en hebreo está constituido por 4 letras. Alberto es más, digamos, tiene más conocimiento de este tema. Este es un tema que está referido a la Cábala, ciencia sagrada a la cual él ya hacía referencia en su presentación, en que cada término, cada carácter del alfabeto hebreo, que está constituido por 22 letras, tiene un significado.
Por eso hacíamos alusión a las ciencias del significado, que ustedes ya seguramente leyeron, y entonces cada letra tiene un significado que nos permite profundizar metodológicamente en lo que viene a representar el nombre de Moshe. Aquel que escapa de la influencia del mundo físico. Interesante. Es decir, el proceso a través del cual el ser humano puede evolucionar conscientemente por etapas al ir estudiando, investigando y buscando la verdad. Significa entonces que a nivel cotidiano, a nivel de todos nosotros, podemos ir aplicando esta metodología cuando, por ejemplo, como dice aquí, reparamos la ruptura. La ruptura puede tener muchos significados. Cuando a veces rompo una iniciativa de mi pareja, no le permito que desarrolle esa iniciativa, o la de un hijo, como decíamos, un compañero de trabajo. Desafortunadamente es una costumbre que todavía se utiliza mucho. Cuando estaba yo de catedrático en la universidad, se utilizaba mucho. Un compañero docente proponía algo, inmediatamente, incluso las directivas no se lo permitían, le coartaban esa disposición a querer ayudar, a querer aportar en la construcción de grupo, en la construcción de una cultura. Cuando no sabemos manejar la iniciativa de un hijo y le decimos definitivamente usted no va a esa fiesta, está prohibido. ¿Y por qué? Porque yo mando, porque soy el papá o simplemente soy la mamá. Entonces, reparar la ruptura es fundamental en este proceso, es poder salir de esa parte puramente instintiva, y de esa manera el ser humano puede ir entonces entendiendo, puede ir descubriendo que él tiene una serie de cualidades superiores que le permiten precisamente, como tenemos aquí en la imagen, ir escalando hacia las alturas de sí mismo. No tiene por qué quedarse en las honduras. Las honduras son muy importantes y hay que conocerlas. Hay que conocer las honduras de nuestro inconsciente. Desde, como decía Alberto, subirse a la cumbre para ver el océano, el Valle de la Verdad, y entonces poder así restituir ese ser humano que somos todos cuando despertamos esas capacidades de nuestro propio ser que vamos a poner al servicio de los demás. Entonces, este Moisés es similar al Noé, este otro arquetipo, dice el doctor de la Ferrier. Las aguas en las cuales se encontraba Noé de niño fue colocado en una cesta en las aguas del río Nilo, simbolizan el mundo fenomenal, el de aquí abajo, inferior, instintivo, material, de la ignorancia. Lo mismo cuando Noé empieza a construir su arca para salvarse, es decir, cómo todos podemos ser un Noé, todos podemos ser un Moshe, en la medida en que vamos construyendo el arca de nuestra salvación para contribuir a contrarrestar la tendencia a la degradación moral, física, a cualquier tipo de enfermedad. Entonces, esto es fundamental en este proceso de la búsqueda de la verdad. Tenemos así que la literatura publicada ya
en su gran mayoría, de los fundadores. Aquí tenemos los grandes mensajes, los primeros 6 mensajes, los primeros 5 mensajes en el primer tomo. Luego está el sexto mensaje, el arte en la nueva era, y el séptimo mensaje, el Yug Yoga, yogismo, que también está publicado. Y esta literatura original viene acompañada de otra literatura que es la de exégesis, escrita por el discípulo del doctor de la Ferrier, el maestre David Ferriz Olivares, que viene a aclarar y a llamar la atención en aspectos fundamentales de su mensaje para que no sean olvidados y a su vez los podamos asimilar y entender a través de los correspondientes métodos. Entonces, con esta referencia, bueno, hemos hecho una aproximación a este tema tan interesante. Le volvemos a dar la palabra a Giselle, quien nos viene acompañando en esta moderación tan interesante, y por supuesto, Alberto. Bueno, muchísimas gracias, Edwin, por la exposición. Pues recorrimos otros aspectos, ¿no? Nos quedamos más llenos de tareas, sobre todo para investigar y profundizar el tema del yoguismo. Con Edwin, haciendo una recopilación de lo que se habló ahorita, bueno, pasamos de 3 aspectos, 3 planos del ser humano muy importantes, que es el instintivo, el razonamiento, y luego viene la intuición y la supraconciencia. Ahí les tengo algunas preguntas que vamos a empezar ahorita a desarrollar en este conversatorio. También la importancia de 2 elementos, ¿no? El de la cultura y la educación, que también nos lleva a una reflexión de cómo estamos hoy en día en cada una de las sociedades en las que estamos inmersos, cómo estamos trabajando en esas 2 áreas y cómo el dogma también condiciona un poco el desarrollo del ser humano, ¿no? Y vimos otro método interesante que es el método de la cosmosofía, que es estudiar las leyes que gobiernan el universo, tanto el macrocosmo y el microcosmo, y un ejemplo pues de la parte del análisis del arquetipo. Así que, bueno, vamos a revisar. Muchísimas gracias, Edwin, muchas gracias, Alberto. Como decíamos, es bastante intenso el tema, no lo vamos a lograr desarrollar en un conversatorio de 1 hora. Vamos a revisar si tenemos preguntas del público para empezar a generar este conversatorio. Bueno, acá tenemos una primera pregunta que viene de Yoconda Solera, dice: consulta, en la actualidad, que la información proviene de fuentes, opiniones y criterios tan diversos, ¿cómo podríamos seleccionar la información verdadera si el doctor Serreno de la Ferrier afirma que realizar el presente es la única verdad? No sé si les repito la consulta. Está clara, gracias. Si Alberto quieres Sí. iniciar. Bueno, sí, bueno, de lo que nos pregunta Yoconda, bueno, primero agradecer por la pregunta. Creo que sí es fundamental eso que dice que nos recuerda el doctor Serrano de la Ferrier del presente, porque la verdad está también en movimiento respecto al tiempo. Tiempo y espacio son fundamentos para ver hacia dónde nos debemos mover, ¿no? Entonces, los contextos son fundamentales, o sea, contextualizar, saber a qué tiempo, a qué momento nos estamos refiriendo, en qué tiempo estamos viviendo, en dónde vivimos también. Y otro punto importante de lo que decía Yoconda, cómo podemos encontrar fuentes más fidedignas, ¿no? Pues esto es fundamental que nosotros, pues, sabemos que hoy en día muchos medios de comunicación están o instan
a lo que más llame la atención, ¿no? A ser enfáticos en algo que va a llamar la atención mucho. Hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que inclusive dentro de la definición de mentira y verdad, dentro de la Kabbalah, hay una pequeña diferencia en que la mentira es una parte de la verdad desordenada. Cuando nosotros tenemos una parte de la verdad desordenada, y ya podemos estar cayendo en una mentira, ¿no? Entonces, es una cuestión de orden, es una cuestión también de la parcialidad, o sea, no pensar, digamos, esmerarnos en encontrar cuál de las partes está incluyendo en su comentario todos los posibles factores que están en juego. No solo el que le es conveniente al medio de comunicación o el que le es conveniente al público al que está llegando. Porque muchas veces los medios de comunicación desordenan las cosas para que a la gente le llame más la atención lo que ellos quieren comunicar. En muchas ocasiones no. Hay medios serios, hay medios menos serios, pero podemos nosotros hacer nuestro propio análisis con base en que los hechos se den de una manera como fueron ocurriendo, digamos, en la realidad. ¿Qué más? Pues podríamos también decir que los criterios de investigación que mencionamos ahora, como el criterio epistemológico, el dialéctico, o sea, tenerlos en cuenta y, bueno, sobre todo cuando vamos a buscar emitir un juicio sobre alguna realidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros como seres humanos creamos realidades, pero siempre existen realidades superiores a la que estamos creando. Siempre existen realidades mejores. Digamos, se puede hablar de universos paralelos, siempre hay un universo paralelo mejor, una realidad que podría ser mejorada, ¿no? Entonces, también tener en cuenta ello, nosotros somos creadores de realidades, pero también podríamos darnos cuenta de las verdades que hay o que se asoman profundamente detrás de esas realidades. Y eso es tener un sentido más interpretativo, más hermenéutico, más esencial y también más simbólico de la realidad que vivimos. Entonces, todo aquello que vemos, que escuchamos, hay que interpretarlo, hay que buscar interpretar, ¿no? Entonces, pues en ello entrar también a la parte simbólica, los lenguajes corporales, la forma como se están diciendo las cosas, ¿sí? La música que le ponen detrás también. Hoy en día el cine también cuenta con muchos elementos para llamar nuestra atención emocional, ¿no? Entonces todo ello es fundamental que tengamos en cuenta. Hay muchas ocasiones en que inclusive ya en el cine o en el teatro se sabe que hay momentos en que el público va a irrumpir en llanto, ¿no? Que va a llorar el público, porque el escritor procura eso, ¿no? O sea, nos van llevando, ¿no? Entonces, tener en cuenta ello, bueno, son algunos elementos, ¿no? Creo que doy pauta que el arquitecto Edwin Muchas también dé gracias. algunas otras pautas. Gracias. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Alberto. Sí, bueno, Sí, también, adelante, Edwin. gracias. Con un saludo a Yoconda, muy interesante tu pregunta. El presente en el cual estoy, ¿cuál es el presente en el cual estamos cada uno? En función de tener en lo posible siempre un referente para poder contextualizar todo este cúmulo de información. Había propuesto que un referente puede ser un ideal objetivo como la paz o como la vida. Utilicé sobre todo el principio vida inteligente del cual nos hace
referencia y nos lo pone de presente el doctor de la Ferrier en su obra. Entonces, si esta información está favoreciendo o no a la vida social, la vida colectiva, la vida del planeta, la vida en cuanto a nuestra salud, en fin, ¿sí? La vida en las calles, porque, por ejemplo, hoy en día en la política se usa mucho eso que hacía referencia Alberto, y en general para el mundo comercial, pero desafortunadamente no estamos acostumbrados a buscar el referente y decir, bueno, esto está ubicado más o menos de esta o esta otra manera con respecto a la vida o a la paz. Y adicionalmente, también Alberto lo acaba de comentar, tenemos que tener un criterio. Tenemos que ir construyendo criterios con el fin de poder ubicarnos en ese presente, criterio histórico, criterio simbólico, criterio estético, criterio ético, bueno, tantos criterios que hay, pero una buena manera es entrenarnos en desarrollar varios criterios simultáneamente. Eso lo trabajamos mucho en arquitectura. Está el criterio económico, a quienes está favoreciendo, a quienes no. En fin, es un tema muy amplio y muy interesante tu pregunta, Yoconda. Gracias. Muchas gracias, Edwin. Y Alberto, pues por la respuesta. Yo quería meterme un poquitito también con una reflexión que tenía al respecto, porque sobre todo es cómo se interpreta un poco las audiencias, ¿no? Estamos hablando un poco a nivel del manejo de la comunicación y en la ubicación en el presente, ¿no? Yo ahí traía unas reflexiones que igual las quería compartir. Mm, bueno, primero pues ubicarnos como seres de la era, que también es una de las herramientas que nos deja el maestre Serreno de la Ferrier, ubicarnos en esta era, la era del Aquarius, en este presente y cuáles son los elementos que nos trae la era para poder nosotros al identificarlos, podernos ubicar en lo que está ocurriendo en este espacio-tiempo en el que cada uno de nosotros nos encontremos, ¿no? La otra es la parte de los contextos. Cuando estudiábamos periodismo, veíamos una situación que había ocurrido, pero veíamos, por ejemplo, esa noticia que estaba cubierta por un periódico que era más hacia el área izquierda y otro que era un poco más de derecha, ¿no? Y era la misma noticia, pero lo que decían eran cosas completamente diferentes, ¿no? De hecho, los encabezados también usaban un tipo de color, como decía Alberto, un tipo de letra, la fotografía que escogían era diferente. Entonces uno veía que era una realidad, pero interpretada de dos maneras diferentes. Entonces siempre vamos a tener pues interpretaciones de un hecho, interpretaciones de los hechos que van ocurriendo. Lo otro importante son las traducciones. Eh, Muchas noticias que nosotros escuchamos, audios, son traducciones que tenemos que ver quién las está dando, ¿no? Por ejemplo, no sé, de la cultura china. En realidad uno escucha el chino y muy poco de nosotros sabe que la traducción que está teniendo debajo o que el traductor está diciendo realmente lo que está diciendo esta persona en mandarín, ¿no? Y uno lo asume como una verdad. Y bueno, así ocurre con el árabe, ocurre con idiomas que son demasiado alejados a lo que nosotros conocemos y por lo tanto lo asumimos como una verdad y no estamos haciendo una contrastación bien hecha o viendo de dónde viene ese tipo de traducción, ¿no? Otra anécdota que les quería compartir así cortita, una vez yo le preguntaba a una persona muy cercana que quería leer sobre Bolívar. Entonces yo le dije, mira, yo quiero leer sobre Bolívar, quiero investigar el personaje, todo esto, este personaje histórico. Le dije, ¿a quién me recomiendas leer? Y él me dijo, mira, Giselle, y este consejo se lo dejo a todos porque me pareció importantísimo. Me dijo, escoge el mejor autor crítico de Bolívar y escoge
a una persona que hable, el que mejor ha hablado de Bolívar. Ahí lees las dos partes y tú generas tu propio criterio. Pero de mi parte no vas a tener no vas a tener el autor, el autor favorito, ¿no? Dijo, escoge dos y tú te creas tu propia verdad prácticamente. Entonces eso también pues me llamó la atención, en donde siempre tenemos que tener esa dialéctica, ¿no? Que hablaba Alberto, la tesis y la antítesis, para que nosotros podamos estar permanentemente generando esa síntesis, con respecto a lo que vemos y con respecto a lo que a la interpretación de una realidad. A veces el pensamiento inclusive de Occidente es completamente diferente al de Oriente, y desde acá nos atrevemos a dar una interpretación de una realidad que está completamente ida a veces de la propia realidad. Por ejemplo, el caso de la India con el respeto a la vida, ¿no? El caso, por ejemplo, de ver ratoncitos, que un ratón, me tocó una situación de un ratón pasando una calle y en lugar de salir gritando la gente o eso, pararon y dejaron que el ratón, una persona ayudando a que el ratoncito pasara, ¿no? Y uno decía, pero ¿y esto? O sea, en otro lugar no se lo aplasta, no grita, no genera un pánico. Pero el respeto a la vida va más allá, ¿no? Entonces, las visiones de Oriente y Occidente, así como este ejemplo de este pequeño ratón, son muy diferentes. Entonces, las realidades pues se ajustan a los ambientes, a la cultura de cada lugar, ¿no? Bueno, eso quería comentar con respecto a esto. Disculpen que me extendí, pero eh, quería comentar. Bueno, pues vamos con otro comentario que nos hacen acá en la red, que viene de Guillermo Giraldo. Él nos dice, saludos desde Petalda. La yoga expresada como doctrina en el yoguismo, como un ismo más. Hola. Sí, fue que se te frizó un poquito, ¿lo puedes repetir? Listo, dice, la yoga expresada como un ismo más ayudará a la expansión y comprensión de la yoga. Sí. Alberto, ¿la escuchaste la pregunta? Sí, sí, creo que alcancé a escuchar bueno, sobre el yoguismo, principalmente sobre el yoguismo. Dice el profesor Guillermo Giraldo, dice que es un ismo más, ¿no? Un ismo más, pero que si aún así, bueno, ¿cómo contribuye, no? Giselle, si es así, o nos puedes volver a indicar. No sé si era así, Edwin, o tú escuchaste otra. Sí, ¿cómo el yojismo puede contribuir a la divulgación y práctica de la yoga, siendo un ismo más? Ah, exacto, exacto. Bueno, a mí me parece que justamente, bueno, el yoguismo es un método incluyente, es un método que abarca todas las vías de la yoga. Creo que es un método que puede ir de una a otra. Es un poco como, me parece que hace una referencia como a, como al planeta Mercurio, ¿no? Como a ser el mensajero de los dioses, como a ir en todas las líneas, ¿no? El yoguismo puede estar en todas las líneas de la yoga. Entonces eso lo hace que sea incluyente, que sea más enriquecido, que esté más enriquecido y que podamos hablar de de un método que nos pueda conducir hacia verdades mayores por el hecho de que no se va con una sola línea. Digamos que el yoguismo no queda en un dogma, ¿no? No queda en un dogma, no queda en una sola línea de la yoga o en una doctrina, sino que es libre de llegar a todas. Me parece que eso es lo que podría aportar Edwin.
Edwin, tu micrófono está silenciado. Ahí sí. Sí, muchas gracias, Alberto. Sí, bueno, es que la propuesta que hace el maestre de la Ferrier del yojismo realmente es magistral, porque él mismo lo dice, es la manera de poder llevar al mundo presente la comprensión de la yoga, y para eso se necesita una forma apropiada, una didáctica apropiada, porque es muy difícil entender la yoga como tal si no se vive. Pero entonces, para poderla vivenciar, necesito entender qué es lo que voy a vivenciar. Ese es el yojismo. Por eso el doctor de la Ferrer, y ya lo hemos hecho varias veces aquí en el Liceo de Síntesis, hemos presentado varias facetas, varias contribuciones del yojismo. Dice, por ejemplo, el yojismo es estudiar con profundidad. Estudiar con profundidad ya es de por sí una yoga. Es decir, libera de esa idea orientalista de la yoga y nos pone en el momento presente, como decía Giselle, de la era del Aquarius, una era intelectual fundamentalmente, de estudio, de investigación científica, filosófica, de investigación mística. Y entonces eso nos va a permitir comprender que la yoga no es solamente una asana en un estado de meditación tipo éxtasis por allá en una cuevita, sino que es en el mundo presente, en el día a día, en el diario vivir, en las ciudades más llenas de actividad. Entonces, realmente es una contribución genial que, como lo va a explicar luego, con calma, con más didáctica, el discípulo del doctor de la Ferrier, el maestre Ferris, el yojismo está al alcance de la humanidad presente. Al alcance de la humanidad presente. Ya no es para ciertos iniciados o personas como de ciertas condiciones, no, para todos. Entonces ya dentro de poco tendremos cursos en los colegios, en las mismas familias se va a cultivar el yojismo, como ya se está dando a través de todo el trabajo que viene haciendo las fundaciones emanadas de la obra del doctor de la Ferrier. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya por el tiempo vamos dando término al conversatorio. Nos quedamos con muchas inquietudes, con ganas de seguir pues compartiendo términos, conceptos. Quisiera concluir nombrando, bueno, algunas cosas que nos han escrito por el Facebook. Agradecemos a todos los que nos siguieron la tarde de hoy en este conversatorio. Y quisiera compartir, bueno, algunos saludos también que siguen enviando al Liceo de Síntesis, a los expositores. Roxana Durán envía saludos desde El Salvador. Trixie Castro nos aporta con un comentario para este conversatorio. Dice saludos desde La Paz, Bolivia. En cuanto a la verdad, considero que tiene mucho que ver con el presente y con el tiempo y el espacio de vivencia. Ella también luego nos escribe, dice, la perspectiva de visión, de vivencia, condicionada por el tiempo y el espacio, nos llevan a ver y clarificar los hechos presentes. Bueno, muchas gracias, Trixie, por tus aportes también a este conversatorio. Nos envía saludos Delia Saavedra desde Piura, Perú. Pedro Mendoza. Nos envía Ángela Álvarez también saludos. Felicitaciones por este tema tan profundo, bien explicado. Y bueno, vamos dando término. Cualquier otras inquietudes o aportes que tengan, pueden seguirlos colocando en este chat de este en vivo. Y bueno, van a ser contestados por el Liceo de Síntesis de Bogotá. Una última pregunta, Edwin, bueno, no sin antes agradecerle a Alberto pues la participación del conversatorio.
también felicitarlo, felicitar también a Edwin por esta participación. Y la pregunta es la siguiente, pues, ¿qué pueden hacer todas aquellas personas que nos están escuchando y quedaron así intrigados con el tema, que están entusiasmados por empezar a estudiar las metodologías que se acabaron de exponer, la metodología dialéctica, el método dialéctico, perdón, el método de la cosmosofía? Ese me cuesta, ese casi nunca lo había ni pues escuchado hasta ahora acá en este conversatorio que lo escucho y lo profundizo un poco más. El método epistemológico. Entonces, ¿qué pueden hacer todas estas personas que están interesados en indagar e ir más allá con respecto a la verdad? Así que Muchas cedo. gracias, Giselle. Bueno, agradecerte toda tu colaboración muy dinámica, como decíamos desde el comienzo, todos los aportes que nos ha ofrecido Alberto. Nos gustaría continuar y ya próximamente se organizarán cursos especializados en estos temas a través de las fundaciones emanadas del pensamiento de los maestres. Y es un tema que exige indudablemente mucho trabajo, mucha disciplina. De eso se trata, de que poco a poco vayamos creando esa cultura de exigencia, esa cultura de disciplina. Ya de hecho, a nivel internacional, se está cultivando mucho la investigación en los colegios, en las universidades. Ya es una muy buena esperanza para la humanidad. Ya, por ejemplo, la manipulación empieza a decaer en la medida en que vamos aprendiendo no solamente a estudiar con profundidad, sino a investigar. Eso es indudable. La institución, las fundaciones tienen previsto ese campo de profundización para quienes quieran avanzar. Entonces les invitamos, primero que todo, a tomar los cursos que dicta el Liceo de Síntesis en ciudades como Lima, en ciudades como Bucaramanga, también en México, en Caracas. Próximamente volveremos a abrir los cursos aquí en Bogotá. Estamos esperando organizar algunos aspectos, pero por ahora estamos llevando estas transmisiones dominicales en línea. Está también, están organizados los centros de estudios generales Dr. David Juan Ferris Olivares, donde se abordan nuevamente estos temas desde otra perspectiva y indudablemente quienes quieran también entrar a trabajar en sí mismos con los métodos de autotransformación, autocontrol que plantea la Fundación Orden del Aquarius, ya que la iniciación mayor se ha abierto para esta era del Aquarius. Entonces, les invitamos, pueden consultarnos a Giselle, a Alberto, a mi persona, para colaborarles en orientarles en ese sentido. Queremos también darle la palabra a Alberto al respecto. Entonces, adelante, Alberto. Bueno, nos unimos a la invitación que hace el arquitecto Edwin Rodríguez a que las personas pues, puedan unirse al Liceo de Síntesis, a las actividades que llevamos a cabo, porque es un modo es una forma de entrar en esta modalidad investigativa. Agradecemos, bueno, todos los comentarios que se han hecho y solamente hay un punto que queríamos brevemente explicarlo, que creo que nos quedó pendiente de una pregunta que hizo el profesor Guillermo Giraldo en cuanto al ismo, ¿no? Al término ismo, que tiene que ver con doctrina. Y bueno, si bien mencionábamos al inicio que es importante en algunas ocasiones que nosotros no estemos ligados a una doctrina en particular
o a un dogma, es porque los dogmas o las doctrinas en general pueden tender a ser limitantes. Pero cuando hablamos del yoguismo, es una doctrina que abre nuestra mente. Es una doctrina que abre, es una doctrina que no es sectaria, sino es amplia. Entonces, en ese sentido, bueno, hay que tener en cuenta, es un ejemplo de que no todas las doctrinas tienen que ser parciales, sino que sí pueden haber doctrinas amplias, pueden haber doctrinas verdaderas. Y es como un rescate al verdadero término de doctrina sin adoctrinar en un sector del conocimiento, sino adoctrinar para investigar y para abrir la mente. Digamos que también puede ser eso un rescate del término dentro de lo que es o de lo que debería ser esa terminación en ismo que tiene yoguismo. Muchísimas gracias por tu contribución, Alberto. Sí, definitivamente la gran diferencia entre la iniciación mayor, por ejemplo, el yojismo y bueno, prácticamente todo el planteamiento doctrinario que traen los fundadores es porque es liberador. Definitivamente es liberador que cada ser humano tome su responsabilidad, aprenda a liberarse a sí mismo. Obviamente tenemos propuestas, orientaciones, metodologías. Todas las metodologías que proponemos son liberadoras, a diferencia de muchos grupos que se encierran en sí mismos pretendiendo una verdad que no corresponde porque más bien se somete al ser humano a una creencia, y eso ya lo veíamos hace 2 domingos cuando iniciamos esta serie de 3 etapas abordando cómo el yojismo es para evolucionar, y evolucionar significa liberarse a través de la transformación. Entonces, muchísimas gracias, Alberto, por esta aclaración. De acuerdo. Y Giselle, bueno, encantados. Nuevamente agradecerles. Tendremos la oportunidad próximamente en volverlos a invitar. El liceo, como siempre, se complace mucho en todo el aporte que ustedes hacen, y a todo el público que nos estuvo acompañando en esta tarde, y al público que vendrá en las próximas horas, en los próximos días, saludarles, agradecerles todos sus aportes, su presencia, y así de esta manera vamos uniendo voluntades para la construcción libre de un mundo mejor que se espera se dé en esta era del Aquarius. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, así sea.